Vamos a ir haciendo entonces las pruebas técnicas. Ante todo, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente y gracias por abrir un espacio de su tiempo para estar acá y continuar con lo que ayer dijimos, con ese olor y ese sabor de la parrilla que iniciamos desde el día de ayer, que todavía está en la brasa. Todavía no ha terminado de asarse esas carnes para terminarlas de comer. Es lo que hemos iniciado. Entonces, haciendo prueba técnica, pregunto, ¿se escucha bien? Por favor, me pueden ir respondiendo por el chat. Muchas gracias, Enelvia. Tenemos Panamá, Venezuela. Ok, si se escucha, gracias José, Henderson, Alejandra. Panamá, Venezuela, Colombia, República Dominicana, bueno, bastante diversidad. Y es muy importante conocerlo porque de ello depende la variabilidad quizás de los contenidos o de las estructuras de investigación, a pesar de que los textos son a nivel internacional. Ecuador, interesante, que ya tienen establecido sus estructuras de investigación, indiferentemente los enfoques, los paradigmas y los métodos de investigación, que si bien es cierto, me gustaría también conocer en el chat que pudieran escribir quienes ya tienen estudios de posgrado, indistintamente del nivel en el cual estén ubicados, si es especialidad, si es maestría o si es doctorado. Simplemente especificar quién tiene ya estudios de posgrado, que nosotros en Venezuela lo denominamos también estudios de cuarto nivel. ¿Ok? Maestría, doctorado, correcto, sí, posgrado. Bueno, creo que por las respuestas inmediatas, creo que la mayoría están ya egresados del área de posgrado. Entonces, creo que ya estamos muy familiarizados con las diferentes estructuras que se nos han suministrado o nos han facilitado a lo largo de estos estudios y por tanto la revisión de textos, bibliografías u otras investigaciones que también mantienen estructura relacionada a los trabajos de investigación que acostumbramos a hacer. Y más aún si desarrollamos artículos arbitrados para los estudios de ascenso, porque acá en Venezuela, no sé si ayer lo comentamos, pero sé que a lo mejor hoy hay participantes que se van anexando el día de hoy, no estuvieron el día de ayer. Para nosotros poder ascender, tenemos que hacer trabajos de ascenso, y esos trabajos de ascenso están reglamentados como artículos, propuestas de unidades curriculares, proyectos de investigación. Las mismas tesis, cuando estamos haciendo esos estudios de posgrado, también sirven y fungen como trabajo de ascenso. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y vamos a darle inicio entonces a la capacitación de segundo día. Quería saber la diversidad que hay, pero por lo que veo, la mayoría o todos los que hemos respondido estamos inmersos en los estudios ya de cuarto nivel. Estamos familiarizados entonces con cada estructura de los enfoques de investigación. Nuevamente, por si tengo participantes nuevos, y darle la bienvenida, el agradecimiento a la corporación por la invitación y bienvenida a ustedes por continuar en este asado que empezamos el día de ayer. ¿Ok? Entonces, como les dije el día de ayer, de manera rápida y somera, porque ya lo dimos ayer, este es mi régimen o mi registro académico o mi desempeño académico con licenciado en educación, magíster en educación y doctorado en educación. Es decir, que toda mi línea de formación está inmersa dentro del área de educación y las ciencias humanas. Y he tenido experiencia en investigación a través de la participación de conferencias internacionales y nacionales, en la publicación de diferentes artículos, tanto nacional como internacional, artículos y ensayos que son producciones intelectuales y científicas estructuralmente diferentes. He tenido la oportunidad de ser evaluador de artículos. Fui el primer coordinador y miembro principal de
la especialización en metodología de la UNER, que en Venezuela se conoce como Rafael María Vara. Este es el título que hemos denominado, o el tema que le hemos dado a esta capacitación o formación: docencia universitaria, una llave ante la puerta de los procesos en la investigación cualitativa. ¿Por qué le hemos dado este nombre? Para hacerlo someramente por sí. Sí, la corporación en su momento, le voy a responder a Scarlett, la corporación en su momento le va a suministrar por el grupo el enlace de las clases grabadas. Ok, ¿por qué le denominamos esto? Porque ya veo que tengo participantes que no estuvieron el día de ayer. Este nombre surge por la iniciativa de diferentes situaciones, dificultades o limitantes que he venido observando a lo largo de mi experiencia en tres contextos diferentes educativos, pero también en dos contextos de países diferentes. He tenido la oportunidad de orientar o guiar algunos trabajos de investigación, y hay muchas o multiplicidades de diferencias o variabilidades en cuanto a las estructuras, a las formas de orientar o a la forma de guiar, sugerir algunas modificaciones. Entonces eso va creando mayor soporte a la puerta para que se pueda abrir y que por fin los tesistas puedan surgir y puedan adentrarse sin ninguna dificultad y frustración al mundo de la investigación. Que, como ayer comentamos, ese síndrome del TMT, de todo menos tesis, creo que lo han creado muchos los profesores de seminario de investigación, que hacen que la investigación se vea compleja o se vea difícil, porque le dicen al muchacho: debes hacer esto, debes guiarte por esta estructura, pero no le explican el paso a paso de cada elemento o cada componente que conforma cada estructura. Un gusto, Scarlett. Entonces, es muy importante que nosotros rompamos esas barreras y esas limitantes que hemos venido creando en nuestros estudiantes para la investigación, porque la investigación es algo rico, es algo que se disfruta, es algo que entretiene, y si lo hacemos ver y sentir así a nuestros estudiantes, creo que vamos a tener mayores producciones con mejor calidad, ¿ok? Entonces, de manera somera también, la presentación del diplomado va a permitirle suministrarle, brindarle herramientas tanto conceptuales como prácticas para que lo que en este momento vamos aprendiendo lo pongamos en práctica, porque de nada sirve ir a formaciones y capacitaciones si no lo llevamos a nuestro campo, para entonces empezar a verificar qué tanto aprendimos y para también empezar a observar cuáles son los cambios que nosotros como profesionales en nuestros lugares de trabajo se requieren generar, o cuáles son las transformaciones que se requieren realizar para buscar una mejor calidad de la educación y por tanto de la investigación. La formación del investigador requiere ir más allá de esa mera unidad curricular, sino que debe llevar un componente activo que tenga relación e integración con los centros de investigación, las líneas de investigación, y que de esta manera se puedan alimentar esas líneas, porque el trabajo de investigación aislado a centros y a líneas pareciese que no tuviese ese valor científico porque no está publicado, no está identificado con códigos que permiten la cientificidad de toda producción, ¿ok? Estructura de contenido de este diplomado está estructurado en dos componentes: el módulo 1, docencia universitaria, con sección epistemológica de la formación de formadores. Ayer comentamos, eso lo vamos a ver en el segundo módulo, profesor Alonso, donde vamos a adentrarnos de lleno a los procesos de investigación. En este módulo de esta semana vamos a ir un poco trabajando a profundidad lo que son la docencia universitaria como parte de ese recorrido, de esa ruta o de ese entramado para una formación significativa y correcta de los procesos de investigación. ¿Ok? Porque pienso que a pesar de que existen mitos y realidades en la investigación como tal, en sus diferentes estructuras, hay que romper entonces las estructuras mentales de los docentes
que hoy en día manejan los seminarios de investigación, una semana cada módulo, Janelis, ¿ok? Tenemos 2 semanas de clases en esta capacitación y esta formación. Entonces, cuando hablamos de concepción epistemológica de la formación de formadores, es entender y comprender cómo se genera ese conocimiento, cómo se construye, cómo el estudiante aprende, cómo el docente enseña, pero siempre en consonancia con las estructuras mentales de nuestros estudiantes, con los gustos e intereses. ¿A qué me refiero también? Que muchas veces los docentes, cuando hacen su planificación de clases, de aprendizaje, los objetivos, los propósitos, los estándares o las competencias e indicadores son formulados en lo que el docente va a accionar y no en lo que el estudiante debe comprender, debe consolidar, debe cumplir, porque es el estudiante quien cumple los objetivos con la guía y orientación del docente a través de qué? De las estrategias, métodos y técnicas. Entonces, ¿qué vamos a ver allí? Interpretación de los procesos en el desarrollo de habilidades en la educación universitaria, que fue el tema que correspondió el día de ayer. Hoy vamos a continuar con postulados metódicos, que son algunos principios o leyes que debemos seguir para poder ir construyendo esa ruta y ese conocimiento de manera significativa y de manera, vamos a decirla, clara, precisa y fácil para digerir. El 3 es la formación investigativa del estudiante universitario. Esto es parte de un artículo, una producción que surge de inquietud que tuve yo en el año 2015, producto de irregularidades que se presentaban con docentes a la hora de guiar y orientar los trabajos de investigación en el pregrado. Y la elaboración, mi filosofía como docente investigador. Esto es muy importante porque muchas veces no conocemos cuáles son nuestras cualidades o nuestras características, creemos conocerlas, pero quizás tenemos algunas por ahí ocultas que no han salido a la luz porque tenemos mucho sesgo o mucho ego en cierta parte de que investigación sé yo, porque he estudiado posgrado, porque he publicado artículos y el que está allá no sabe. Entonces, eso hay que romper. El módulo 2 es una llave ante la puerta de los procesos en la investigación cualitativa. Esto para responderle al profesor Alonso. Fíjense que es ya el segundo módulo donde adentramos de manera llena a lo que es el mundo de la investigación. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a estudiar allí? Fundamentos y mentalidad cualitativa, principios filosóficos, explorando el terreno, métodos de recolección de datos cualitativos, porque estamos enfocados acá. Posteriormente, trabajamos de manera separada el cuantitativo para no traer mucha información que en cierta parte a lo mejor nos pueda confundir. Y el punto 3, docentes investigadores, integrando y proyectando. Es muy importante entender esa parte de la integración y la proyección, porque a veces proyectamos situaciones que creemos que son reales para nosotros, pero que cuando las colocamos en contexto vemos que está un poco desfasado, porque muchas veces mostramos según los moldes que nosotros hemos aprendido, pero que esos moldes hoy en día por los avances de la sociedad, de la información y del conocimiento, a través de la ciencia y la tecnología, hay situaciones que han permitido mejorar esas herramientas que anteriormente veníamos utilizando o empleando. Y cuarto, la construcción, ruta del pensamiento cualitativo. Ok, bien. Entonces, fíjense acá que tenemos la primera actividad. Es una actividad que nos va a permitir a nosotros poder estar atentos en la presentación, dado que si estamos en una parte de investigación, tenemos que emplear de por sí el método científico, indistintamente del enfoque o la ruta y la orientación metodológica que nosotros podamos seleccionar para desarrollar cualquier trabajo. Entonces, ahí tenemos el método científico. Considero que todos los que estamos acá como profesionales lo hemos conocido en algún momento, pero voy a hacer una acotación. Si nosotros empezáramos a hacer algunos experimentos, algunos ensayos previos con nuestros estudiantes antes de enviarlos de manera directa al contexto o al lugar donde se va a desarrollar la investigación, a que haga un planteamiento del problema, que haga una descripción del fenómeno,
a que describa un diagnóstico de la situación, empezamos a hacer estudios previos, vamos a decir estudios un poco menos rigurosos, empleando el método científico como primera estrategia de abordaje de la investigación. Considero que el estudiante de esa manera va a poder adquirir mayores herramientas y mayores conocimientos para que ahora sí pueda construir un trabajo de investigación con las estructuras según los enfoques metodológicos que a bien él pueda haber seleccionado. Voy a aclarar algo también porque en cierta parte he escuchado, he leído que una investigación, si se hace cuantitativa, no se puede hacer cualitativa. Pero ya va, la naturaleza de la investigación nos indica a nosotros qué es lo que vamos a abordar y qué es lo que como investigador queremos tener como resultado. Ahora, ustedes, ¿por qué surge el método mixto? Que Hernández, Fernández y Batista lo denominan el método mixto complementario, que generalmente se diseñan o se formulan dos objetivos de investigación medibles y dos que no son medibles. Es para reforzar, para fortalecer lo que los números nos están diciendo a nosotros. Y si bien es cierto, la investigación cuantitativa, ¿qué es lo que nos trae a nosotros a colación? Números que nos indican si ha avanzado o si no ha avanzado o cuánto ha incidido por encima o por abajo una situación con la otra, pero no hay transformación, no hay cambios. ¿Ok? Entonces, mientras que en contraposición a ella, es por eso que surge la investigación cualitativa, para generar ese cambio de los números que nos están reflejando las investigaciones cuantitativas. Entonces, si vemos que el avance de una... A ver, vamos a hacer un ejemplo contextual en la realidad de nosotros. La mayoría somos docentes. Otros tienen profesiones, pero estamos dentro del campo de la educación. Entonces, si sigue habiendo problemas de aprendizaje, una investigación cuantitativa simplemente nos va a decir cuál es el rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemática, por ejemplo, pero en qué se está haciendo para transformar esa realidad. La investigación cuantitativa en cierta parte no nos ayuda, no nos colabora, pero la cualitativa nos está dando una información más allá de los números que nos permiten comprender y entender cómo podemos generar ese cambio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra actuación ahora para que esa situación, problema, vaya minimizándose? Porque si bien es claro, y creo que todos están de acuerdo de que el problema no se erradica por completo, porque hay muchas circunstancias que interfieren o influyen en ello. Entonces hay que considerar esa parte. ¿Okay? Entonces, fíjense que la actividad yo la he denominado actividad recreativa, pues, y lo denomino como docente explorador metódico. Voy a aclarar algo en lo que dije ayer. Docente que no investigue, docente, sí, correcto. Por eso le dije a Andrés que el señor, los autores, Fernández, Hernández y Batista, denominan el método mixto, pero le añaden lo que yo denomino el apellido. Es método mixto complementario. ¿Ok? Mari, estoy de acuerdo contigo, pero los datos cuantitativos te dan datos exactos. Creo que se debe apoyar desde los dos enfoques. Correcto, es lo que digo, que los datos cuantitativos nos van a dar información que van a ser estudiadas a través de la cualidad o de las investigaciones cualitativas para entonces esos números que nos están representando a nosotros, las investigaciones cuantitativas, puedan mejorarse. ¿Ok? Es eso a donde quiero llegar. No decir que esta sí nos ayuda y esta no nos ayuda en el contexto como tal de promover los cambios. Nos ayuda en el sentido de la cuantitativa, es que nos suministra información relevante para saber cómo actuar y cómo transformar esa realidad que los números nos están evocando. Entonces, fíjense que dice, estar atento a la presentación en sus diferentes sesiones, es decir, a las diferentes diapositivas que vamos a mostrar hoy, ya que reflejarán algunos enunciados que serán postulados o en gana. Es decir, hay unos que están correctos o escritos de manera correcta y uno de manera incorrecta. En tanto, ustedes deberán responder en el chat de la siguiente manera. ¿Sí o no? Es decir, cuando llegue una lámina donde va a decir primera pista, segunda pista y así sucesivamente, yo voy a detenerme un poco, ustedes van a observar, van a leer y en el chat van a responder solamente sí o no.
Si nos vamos a la investigación, con un instrumento de alternativas cerradas, solamente sí o no. Y al final, la actividad del día, al finalizar, perdón, ahí hubo un error de dedo, del día, revisaremos y los que no son postulados lo convertiremos en ellos. Es decir, lo vamos a reformular o lo vamos a transcribir de una manera que sí sea un postulado. ¿Ok? Entonces, debemos estar atentos a cuando diga primera pista o segunda pista. Y vamos entonces a iniciar con la primera parte teórica que nos compete el día de hoy, entendiendo que está orientado al módulo 1, que está referido a la concepción epistemológica de la formación de formadores, postulados metódicos. Atendiendo a estos cambios, a los avances de la ciencia, de la tecnología, de la sociedad, a la velocidad con que la tecnología pareciese que nos está consumiendo, ¿ok? Pero que no es en realidad lo que la tecnología viene a suplirnos, sino que nos viene a facilitar el trabajo, porque al menos yo denomino o refiero que la tecnología es una herramienta complementaria que nos va a ayudar y que nos va a facilitar el trabajo. Me explico. Si en un tiempo de estudio de nuestros estudiantes, de nuestras clases, tenemos poco tiempo para el trabajo del desarrollo de un contenido, ahí es donde entra el uso de la herramienta, el WhatsApp y el Telegram y otras aplicaciones que son de chat. Ahí nosotros podemos interactuar, perdón, con nuestros estudiantes para poder entonces verificar cómo se dio la información, si se entendió, evaluación de procesos, entre otras cosas. Entonces, esta nueva realidad de la formación de formadores, dado a todo lo que acabo de comentar, exige la promoción de la producción intelectual como científica. ¿Por qué exige? Porque recuerden que toda investigación nos está llevando a nosotros a una propuesta de cambio, a una propuesta de transformación. Nada vale que hagamos una investigación y ésta se guarde en una gaveta una vez que cumplimos el requisito para obtener el título de licenciado, ingeniero, médico, abogado, magíster, especialista o doctorado. Por eso es que en la presentación del diplomado yo digo que esto debe estar relacionado, conectado con los centros de investigación y por lo tanto las líneas de investigación, porque es allí donde se socializan, se muestran, se difunden los resultados que se obtuvieron y que toda investigación, cuando genere esos resultados, es donde se deben entonces establecer las propuestas que van a permitir los cambios que hemos observado en esa investigación. De allí, la investigación implica los procesos de observación e indagación. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los docentes de seminario de investigación, y ahorita en el chat ustedes me escribirán si les ha pasado, han visto, han escuchado docentes que trabajan de esta manera. Ya voy a explicar cuál es esa manera. Bien, muchas veces los docentes le dicen, bueno, vayan y cuáles son los temas de investigación o cuáles son las ideas que ustedes traen ya para desarrollar como un trabajo de investigación. Y muchos de los estudiantes empiezan a decir, bueno, profe, yo esto, aquello, lo otro, pero muchas veces no preguntan por qué. ¿Qué han observado, qué has observado tú? Que dices que este tema es necesario investigar. ¿Cuáles son las limitantes que tú has podido observar, que tú has podido escuchar en tu lugar de trabajo o cualquier otro contexto donde tú te desenvuelves que te hace decir que ese tema requiere una intervención inmediata? Eso muchas veces no se pregunta. Y otras veces es que cuando esos trabajos el estudiante dice, yo quiero hacer este trabajo y va a un contexto, vaya directo a buscar el problema de ese tema. Ah, pero es que lo primero que tenemos que hacer es indagar y explorar, observar si allí, en ese contexto, ese problema existe. Porque si no existe, vamos a hacer una investigación en vano porque no vamos a generar resultados propios de una transformación. Entonces, es muy importante que tengamos claro eso a la hora de orientar y llevar al estudiante al contexto en donde se va a hacer la investigación. Muchas veces en la parte de educación, los que formamos educadores como tal,
porque aquí considero que hay docentes que forman al administrador quizás, al abogado, al ingeniero, y ellos tienen un contexto diferente, y ellos van a la empresa, a la parte industrial, por el seminario de investigación que surge a través de las pasantías industriales. Mientras que en educación tenemos son prácticas docentes profesionales y esas prácticas también son las que surgen esas situaciones y esos problemas que nos van a dar los temas de investigación. Entonces, fíjense cómo podemos conectar una unidad curricular con otra. Y muchas veces el docente de seminario de investigación se olvida de que las demás unidades curriculares son las que alimentan su trabajo de investigación. Y así sucede en el estudio de posgrado. A veces podemos ir con una idea de tema de investigación, pero a medida que vamos viendo cada uno de los seminarios teóricos, surgen temas que nos crean a nosotros otra inquietud, otra curiosidad, y muchas veces terminamos cambiando. Bueno, gracias a Dios, no fue mi realidad, pero terminamos cambiando nuestro tema. Y muchas veces hasta el enfoque, ¿ok? ¿Qué nos lleva a nosotros esto? A la experimentación para generar recursos multisensoriales. Es decir, como dijimos ayer, el estudiante debe recibir esa información empleando o activando sus sentidos. Y por último, ese aprendizaje va a estar basado en las vivencias particulares de cada uno. Si las investigaciones no nacen de una particularidad, de un interés propio, muchas veces también podemos decir que las investigaciones el estudiante la abandona, lo frustra porque hay elementos que no conoce. Si bien es cierto, como dije al principio, para acotar algo y no confundirnos, de que los temas nacen o surgen de los problemas latentes de cada contexto, pero que también debemos entender que si son temas que para nosotros nos llama la atención, son conocidos, muy bien, Mari, ¿correcto? Son conocidos, es mucho más fácil, perdón, para el desarrollo de ella. Investigación inter y transdisciplinaria, sobre todo en las ciencias sociales. Y considero, Julia, que también en todas las áreas, porque si abarcamos esa transdisciplinariedad o interdisciplinariedad, creo que sería importante. ¿Y cómo lo podemos abarcar también? A través de la integración de contenidos que nos alimentan a nosotros toda investigación o toda unidad curricular a nuestra investigación. Los que ya hemos estudiado posgrado, que por la respuesta creo que somos todos, si no la mayoría, si no me equivoco, sabemos que nuestro componente teórico, con lo que conocemos como capítulo 2 o momento 2, este, cada uno de los seminarios teóricos que vemos en el semestre 1, el semestre 2 y pare de contar adicional del seminario de investigación, todos esos seminarios nos van aportando a nosotros una estructura para la conformación o construcción de nuestro capítulo o momento 2. Porque la teoría no surge así como así, sino que nace de esos componentes, ¿ok? Más adelante vamos a ver cómo se construye esto, de dónde deviene, y poco a poco vamos a ir manejando la información o relacionando. Seguimos entonces, ahora sí, vamos a enunciar y explicar o a describir diferentes postulados. ¿De dónde? Ustedes se preguntarán de dónde surgen estos postulados. Como bien yo les comenté el día de ayer, que muchos de los contenidos que estamos manejando el día de hoy son contenidos que surgieron o nacieron o emergieron de investigaciones propias que hice yo en el estudio de posgrado, específicamente en el nivel de doctorado, porque de esto trató mi trabajo de investigación, y esta concepción epistemológica es una de las propuestas teóricas o de las propuestas de teorías que surgieron en mi investigación doctoral, ¿ok? Entonces, son postulados que también están probados porque mi trabajo doctoral me sirvió para mi ascenso en la universidad en la categoría de asociado y que se han venido practicando en otros talleres y por lo tanto con diferentes estudiantes de las diferentes secciones y semestres que me vienen haciendo. Entonces, el primer postulado metódico para poder llegar a esa formación de formadores en un proceso de investigación de calidad es transformar las prácticas profesionales. Si en el grupo hay docentes que ya tienen más de 20 años de experiencia en el campo de la educación,
creo que ya es hora de que nos demos cuenta de que no podemos seguir enseñando cómo a nosotros nos enseñaron o cómo nosotros iniciamos la enseñanza. Porque fíjense que hoy en día está la integración, la inclusión de la tecnología o del avance tecnológico, y por lo tanto tenemos estudiantes que nacieron con la tecnología y están adentrados al mundo de la tecnología. No quiere decir que ahora es todo tecnología, todo es TIC, y la práctica tiene que ser aplicada a la tecnología. No me refiero a eso, sino que tenemos que cambiar la aplicabilidad de las estrategias. ¿A qué me refiero con eso? Una vez tuve la oportunidad y leí un trabajo de investigación que decía estrategias innovadoras para el aprendizaje, no recuerdo qué continuaba. Cuando me pongo a leer el constructo teórico de esa investigación, vemos que dice mapa mental, mapa conceptual, redes semánticas, y dónde están las estrategias innovadoras. Si los mapas mentales, los mapas conceptuales, las redes semánticas surgieron hace más de 20 años atrás. Entonces, la palabra innovación creo que quedó de más en ese título de tema de tesis, porque para nosotros poder innovar, tenemos que transformar la aplicabilidad de la estrategia. ¿Qué es cambiar la aplicabilidad? Es, obviamente, desarrollarla de una manera diferente, acorde a los avances sociales, científicos y tecnológicos de hoy en día. Entonces, es lo primero, transformar nuestra práctica, utilizar nuevas estrategias, utilizar nuevas herramientas, emplear la recreación, emplear el juego. Y hoy en día, es más, en la corporación también un profesor que trabajó en parte del diplomado, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en roles, en retos, están las estrategias metacognitivas. O sea, ya el estudiante no es un banco, no es algo, un envase donde se va a depositar información para que la reproduzca, no. El estudiante hoy en día tiene que producir conocimiento, y esa producción es esa orientación y esa guía del docente a través de las diferentes estrategias. Entonces, transformar las prácticas implica cambiar la aplicabilidad de las estrategias, de los métodos y las técnicas. Darle mayor protagonismo al estudiante, porque ¿quién es el protagonista de la construcción del aprendizaje? Es el estudiante. El docente no debe imponerle, vamos a decir, reglas que no le permitan liberar esa creatividad, liberar ese pensamiento crítico, liberar esa capacidad de transformación, porque entonces estamos fracasando como profesionales de la educación, porque no estamos respondiendo a las exigencias o a las demandas de la sociedad que están solicitando profesionales con capacidades y competencias tales. Entonces, es muy importante que la formación esté orientada al contexto real de cada área de conocimiento. Segundo, es promover actividades pertinentes y acordes a la nueva sociedad de la información y del conocimiento, como acabo de decir. Hoy en día, yo voy a decir algo muy particular, que el problema está que el ciudadano, con lo nuevo que surge, ya lo quiere implementar porque ya se cree capaz de hacer un cambio con algo que surgió, por ejemplo, ayer, con la inteligencia artificial. Cuando, y no es, voy a aplicar algo, no es que no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial. El problema es que como que le estamos dando demasiada importancia a la inteligencia artificial y nos estamos olvidando de la estructura mental de la inteligencia humana. Es ahí donde yo radico el único problema. Porque ahora todo lo queremos ver con la inteligencia artificial. Ayer estuve comentando con un estudiante que ya es también colega, porque él ya estudió una carrera, ahora yo le estoy dando clases porque está estudiando otra carrera. Y el comentario fue que cuando la inteligencia artificial surgió, ahora todo era educación e inteligencia artificial, ingeniería e inteligencia artificial. O sea, el problema es ese, que le da mucha importancia a la inteligencia artificial y estamos descuidando mucho la inteligencia humana. La inteligencia artificial, como bien lo dije, es un componente complementario.
que nos va a orientar a qué es lo que nosotros vamos a hacer, pero no lo debemos considerar o tomar tal cual como ellas nos lo muestran. Porque la inteligencia artificial, ¿quién la creó? El hombre. ¿Quién creó los comandos para que la inteligencia artificial nos dé información a nosotros? Si muchos de acá la han utilizado, se han dado cuenta que la inteligencia artificial también, es más, ella misma, en algunas de ellas nos dice abajo que siempre hay unos margen de error, porque si no se le suministró cuando se estuvo creando, se estuvo conformando en los comandos, suficiente información a la cual nosotros solicitamos, ella no nos va a dar una información tan veraz y tan acertada. A ver, conozco docentes con 20 o 25 años que tienen estrategias basadas en las tecnologías de muy buena manera. Sí, señor, porque son docentes que no se preocupan solamente, sino que se ocupan por sus estudiantes y por lo tanto buscan aprender para adaptarse a los nuevos avances de hoy en día. Así es, Andrés. Correcto, Yesenia. Es una herramienta complementaria, pero no lo es todo. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos este alarde de la... Es que el docente, todo profesional, todos los días aprende. Estamos en constante actualización. Eso es muy importante porque todo profesional que no lea, que no siga estudiando, pues bien sea en la educación formal o informal, que podamos estudiar a través de capacitaciones en las que estamos hoy presentes, como estos espacios importantes e interesantes que nos permiten llegar a mayores contextos geográficos, pero también a los que leen, investigan por sí solos y que van poniendo en práctica lo que han venido leyendo y que le dan buenos resultados. Sí sirve, pero como guía. Y siempre, siempre hay que saber construir el prompt bien estructurado y bien delimitado. Correcto, compañero que tiene el nombre de Karen. Fíjate que en esa parte yo siempre también traigo acotación de que en mi parecer, en mi opinión, no estoy juzgando nada, pero en mi opinión, muchas veces también, cuando le dan un prompt muy delimitado, muy claro y muy preciso, ella te arroja la información de lo que tú pretendes hacer. Pero para mí, cuando nosotros nos abocamos mucho al uso de la inteligencia artificial, estamos limitando el desarrollo creativo del pensamiento humano. Entonces, para mí es preferible preguntarle a la inteligencia artificial que me sugiera algunas actividades que me permitan a mí desarrollar cierto contenido. Creo que de esa manera, para mí, tiene mayor relevancia el uso de la inteligencia artificial a que le diga que me dé todo lo que yo debo hacer en esa parte. Mildred nos comenta una herramienta que se le da las instrucciones precisas para que nos entregue el resultado deseado de acuerdo a nuestra formación, sabremos qué es lo que queremos hacer. Punto exacto, Mildred. Y igual que el compañero dijo ahorita, es eso, que nosotros luego lo adecuemos, lo adaptemos, lo transformemos a nuestra realidad. Porque fíjense que los estudiantes tienen particulares diferentes, tienen realidades diferentes y la inteligencia artificial muchas veces eso lo desconoce. Si bien es cierto, puede estar en el prompt, pero para mí, decir a la inteligencia artificial que nos dé todo es limitar ese pensamiento creativo del desarrollo humano. Ok, entonces el tercero es propiciar la inclusión de las herramientas tecnológicas, ya lo acabo de mencionar. ¿A qué me refiero con esto? En un grupo de la universidad donde estoy, del PNF, PNF es una política de formación que nació en el gobierno actual, que lo llaman Programas Nacionales de Formación. Ellos allí tienen una particularidad, me refiero al grupo donde estoy, porque más que todo quienes empezaron a discutir por el no de la inclusión en el uso de los celulares dentro del aula, me refiero un docente de matemáticas. Yo le digo, profesor, pero es que nosotros no podemos limitar mucho el uso de las herramientas tecnológicas porque nosotros tenemos una política educativa que es la inclusión de las herramientas tecnológicas. Pero es que eso hace que ellos se descuiden. Ok, profesor, pero si usted tiene un buen dominio de grupo, si usted tiene unas buenas estrategias de enseñanza y aprendizaje, el uso del celular va a permitir al estudiante poder adentrarse a esa información para poder quizás
buscar alguna información de algunos términos que yo estoy hablando en clase como profesor y que ellos desconocen y que para participar quieren primero saber cuál es el significado de ello y luego poder opinar acerca de algunas intervenciones que el profesor les solicita. Y soy ejemplo vivo de ello porque mis estudiantes actualmente, cuando ellos hacen una investigación previa antes de la clase siguiente, hay algunos términos que yo utilizo y cuando yo voy y compruebo qué es lo que están haciendo, no sé si tienen una agilidad para pasar de una pantalla a otra, pero están en la internet, están en la web y están buscando información referente a las teorías que yo estoy facilitando. Es importante verificar las fuentes cuando pides información de la IA, muchas veces es errónea, así coloques correctamente el prompt. Correcto. Fíjate que una vez yo hice una prueba con mis estudiantes, los que casualmente hoy terminamos el semestre, de buscar la misma información, la misma pregunta en la inteligencia artificial con la web normal, el Google. Y nos dio respuestas diferentes. A pesar que era la misma pregunta, la respuesta era diferente. Entonces, ahí hay ciertas cosas que nos permiten dudar a nosotros entre cuál es la fuente real, una o la otra. Entonces, es preferible solicitarle a la inteligencia artificial para que nos haga más fácil, es que nos dé referencias bibliográficas o que nos muestre artículos, trabajos de investigación que hablen sobre este tema. Y así, de esa manera, le vamos a sacar mayor provecho. Sí, sí, puedo convertir, claro que sí. Por ejemplo, lo voy a dar, en cierta parte el profesor me decía, pero ¿cómo lo haces tú? Bueno, obviamente yo le dije a mi estudiante, a mí me funcionó, porque hay realidades diferentes. A mí no en mis 3 grupos me funcionó. Yo le dije a mi estudiante que quien esté utilizando el teléfono que no sea de uso educativo, la siguiente semana debe dar la clase del contenido que sigue. Y como particularmente ningún estudiante quiere dar una clase, no le gusta la exposición, por eso les del temor, del miedo, miedo escénico y todo eso, bueno, me funcionó. Así fue radical, pero me funcionó. Y me generó, el mundo cambió y los libros quedaron obsoletos. Voy a aclarar algo, compañero Edwin. Los libros, podríamos hablar de los libros físicos, pero muchas de las fuentes bibliográficas están montadas de manera digital. Entonces, quedaron obsoletos fueron los físicos, pero no por todo, porque hay quienes guardan reliquias de textos que son las primeras fuentes de esa información, pero que hoy en día han evolucionado y ahora han sido digitales. Así tú le pides referencias incluso ordenadas con normas APA, debes verificar. Claro que sí, Mari, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que me refiero es que no le pidamos que nos diga esto, sino que nos dé referencia bibliográfica y luego comprobamos o verificamos con la web para verificar si es realidad, es veraz la información que nos está dando. Sería de gran ayuda si el joven se apoyara para investigar el tema discutido. A eso donde quiero llegar, Loli, es ahí donde quiero llegar. A veces el estudiante por diferentes situaciones no hace una investigación completa o no le da chance. Bueno, en mi contexto real, hoy en día en Venezuela, los estudiantes están haciendo varias actividades al mismo tiempo. Están estudiando, están trabajando, están practicando un deporte y muchas veces se le limita. Yo le digo, bueno, eso no, para mí al menos no es una limitante. Usted tiene un teléfono inteligente, tienen datos. Vamos a investigar en la web, vamos a buscar información, vamos a extraer teorías y las empezamos a compartir, las discutimos, las socializamos y eso es. Bueno, Mari, fíjate, creo que a lo mejor todavía hay librerías que mantienen libros y creo que en cierta parte fue un error haberlos olvidado por completo. Por eso digo, la tecnología nos está consumiendo y nosotros somos los culpables de que nos consuma. Entonces es necesario utilizar la herramienta del Internet. Yo siempre digo, si utilizamos 3 fuentes diferentes, es mucho mejor la información que vamos a obtener para saber qué tan veraz es. Así sucede en los trabajos de investigación. Cuando tú vas a definir una variable, una categoría, una dimensión, una subcategoría, una unidad de análisis o un indicador, tú te debes basar en 3 fuentes diferentes, en 3 autores diferentes, porque es lo que te va a permitir hacer a ti ese contraste, esa comparación, ese análisis de la información para tú poderle dar contextualización a tu trabajo de investigación.
Ah, claro que no. Eso debe estar inmerso en todos lados, porque es que las teorías pedagógicas, las estrategias provienen de esas teorías que surgen de estos señores autores, Freire, Eichler, tenemos a Vygotsky, tenemos también, a Prieto Figueroa, o sea, tenemos muchísimos autores filosóficos pedagógicos que nos han dejado a nosotros su legado en los aportes de la educación. Entonces, para continuar, ahí está la primera pista. Fíjense esto que lo tomé porque me parece sumamente importante y gracioso. Dice, para ahorrar tiempo, los trabajos de grado deberían escribirse con puras abreviaciones y emojis. ¿Por qué lo tomé? Hoy en día, el uso de los teléfonos también, y bueno, cuando el Messenger, por aquí se nos va a caer la cédula a muchos, el Messenger, el chat y todo ello, creo que, exacto. Todos ellos, ajá, ya pueden ir respondiendo, están atentos Carolina, Julia y Mayra. Es decir, ¿es un postulado o no es un postulado? Muy bien, están atentos, eso es importante. Entonces, me pareció gracioso y ¿por qué lo tomé? Porque desde que los celulares surgieron, hoy en día la gramática, la escritura se ha habido afectada. ¿Por qué se ha habido afectado? Porque ahora el muchacho escribe X, Q, el por qué, y no lo escribe como es, de manera completa. También ahora está T, E, B, M, y entonces muchas abreviaturas por pereza, por no sé qué otro término o etiqueta le podríamos dar, pero eso ha limitado la producción del conocimiento, la producción científica en muchos jóvenes y personas que prefieren abreviar a escribir completo, por vaguedad, otra cosa que le podemos colocar. La IA no es mala, si se utiliza adecuadamente para fraseo funciona bien porque existen programas que detectan tanto porcentaje de la IA tiene un trabajo. Sí, claro, totalmente. A eso me refiero, a que no tomemos tal cual lo que ella nos dé, sino que nos dé una guía, una orientación para nosotros poder arrancar, para nosotros poder encaminar en nuestro trabajo. Entonces, es ahí donde me refiero, no quiero crear un conflicto confundiendo de que no estoy de acuerdo con la implementación de ella, sino que es el uso que nosotros tenemos que darle, no dejar que ella nos arrope, que ella nos consuma, que todo nuestro trabajo docente, que toda nuestra práctica profesional esté inmersa con la IA. Es decir, si yo no hago nada con la IA, no doy clase mañana, por ejemplo. No nos debemos dejar que nos consuma. Se debe enseñar a utilizar las frases completas. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por el grupo de WhatsApp, yo utilizo encuestas. En el WhatsApp nos permite a nosotros crear encuestas. Esas encuestas me permiten a mí verificar si el estudiante obtuvo conocimiento o hasta dónde obtuvo un conocimiento para luego utilizar esa técnica que nosotros no debemos descuidar, que es el proceso de retroalimentación y de reforzamiento. Cada vez que nosotros terminamos una clase, para continuar el día siguiente, tenemos que hacer una introducción del día anterior. Uno, porque no tuvieron presente todos los participantes ese día. Y dos, porque hay que refrescar la memoria a través del conocimiento que se estuvo dando la vez pasada. Pero la teoría de la gramática y calidad científica en las universidades 1 al 5 del Reiki Mundial no lo ha pactado así. Bueno, creo que eso ya es particularidad de cada universidad. Y creo que las universidades, al menos en las que conozco, no se ha abocado mucho a hacer ese proceso de evaluación más allá de la unidad curricular, más nada. Pero no hay una formación complementaria, integral y transversal del proceso de la escritura en nuestros estudiantes, quienes han perdido mucho esa forma de escribir de manera correcta. Exacto, así es. El hilo conductor, esa parte que nos conecta y que nos hace llegar a un sistema, entendiendo que si hay un elemento que falla, entonces está fallando. Y en la educación así pasa. Si hay un elemento que está interfiriendo allí, entonces el proceso de enseñanza y aprendizaje no se va a dar porque hay una interferencia, una puerta o una ventana cerrada que no deja que la información pueda llegar sin interferencia. Las universidades formamos, no deformamos. Bueno, esa es la naturaleza.
la naturaleza. Pero me puedo reír no por lo que comentaste, sino por lo que he venido observando, José, que muchos docentes creo que sí deforman en el sentido del conocimiento, eh, porque los docentes no están trabajando la práctica docente según la realidad actual, sino que están trabajando una práctica docente desfasada de las características que la sociedad de hoy en día nos está exigiendo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Docentes que tienen un método tan tradicional que no llevan al estudiante a la comprensión, al entendimiento de una teoría para que la pueda aplicar de manera correcta. Bueno, José, estoy de acuerdo, pero el problema es que muchas veces el amiguismo o por la orden política ingresan profesionales a las instituciones universitarias sin las competencias pertinentes. Y yo tengo prueba de eso. Lo único que no puedo emitir mucho juicio de valor donde trabajo porque no soy director, no soy el coordinador, soy simplemente un docente y yo me aboco a trabajar y hacerlo de la mejor manera que pueda. Pero como comenté ayer, creo que José estuvo presente, esos docentes que actualmente entraron por un concurso no saben redactar un objetivo de aprendizaje, no saben que un objetivo es el elemento fundamental para establecer una actividad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo ese docente va a enseñar a un docente, a un futuro docente? Allí es donde hay mucha tela que cortar. Aún en los liceos nos enfrentamos con estudiantes que no tienen fluidez en la lectura y la escritura. Por eso digo, compañero Edwin, si la lectura y la escritura la hiciéramos un elemento o un eje transversal más que una asignatura, fuese más productivo y creo que los cambios fuesen mejor. Por ejemplo, hay docentes que por dar sociales o por dar filosofía o por dar ciencias naturales, no enseñan al estudiante a escribir también, a leer también. Entonces, solamente se lo dejan al docente de lengua y literatura o castellano y literatura. Entonces, es el problema porque son las competencias básicas que todo ser humano debe aprender. Escribir, leer y matemática. Son las tres competencias básicas que todo docente debe aprender antes de llegar a otros conocimientos. ¿Sí? Por eso hay que cuidar la educación superior. Estoy contigo. Totalmente, gracias. La educación está deficiente en ciertas áreas. Muchos saben leer, pero no tienen comprensión lectora. Ese es otro problema que yo digo, que no hay comprensión lectora. El estudiante lee, pero es que él cree que está leyendo, pero no le está captando. ¿Por qué? Porque no se le enseña a leer una comprensión lectora. Muchos docentes dicen, usted tiene que comprender, explíqueme qué es lo que están entendiendo. El problema está es que muchas veces cuando nos encontramos estudiantes con adultos en el pregrado y en el posgrado, creemos o suponemos que ya lo debe saber. No supongamos, no creamos que ya lo deben saber. El papel del docente no es ese. El papel docente es trabajar fortaleciendo a cada uno de los estudiantes en todas las competencias. No es decir, no, ya tú lo viste en el semestre pasado, tú lo tienes que saber, yo no me voy a retroceder para que tú lo aprendas. No, eso no se debe hacer, no se debe decir, señores. Nosotros, indistintamente, si el otro docente no complementó estas competencias, nos toca a nosotros. No es más trabajo, es el papel del docente. Correcto, Yaneli, así es. No podemos asumir. Si asumimos, estamos errados. Ok, continuando entonces con la parte de los postulados, entendemos entonces que la formación de formadores debe estar orientada a un sentido crítico, reflexivo, liberador, creativo y transformador. ¿Cómo se va a orientar? Señores, impregnando el proceso educativo de la lectura, de lecturas no solamente del contenido propio de la materia, de la unidad curricular, sino también de otras lecturas que tengan relación o que no tengan relación también. Fíjense, hay un elemento de la educación que se denomina pausa activa. La pausa activa no es simplemente para estirarnos, para desestresarnos,
para reír, para jugar. No, la pausa activa es para darle al compañero un elemento diferente a lo que ya le estamos trabajando en la unidad curricular. Por ejemplo, bueno, aquí hemos terminado, vamos a tomarnos un tiempo de 15 minutos y vamos a leer este párrafo, este texto, esta prosa, este verso, y vamos a opinar sobre ello, cómo ello tiene relación con nuestra realidad o cómo ello lo podemos relacionar con nuestra profesión, y de esa manera es que nosotros podemos despertar ese espíritu creativo, ese espíritu crítico, reflexivo y liberador del pensamiento en nuestros estudiantes. Sin embargo, hasta los mismos docentes no tienen estrategia para hacer llegar la información. Exacto, porque carecen de pedagogía o de andragogía, indistintamente del contexto, del nivel educativo donde nosotros estemos. El docente tiene el conocimiento en teoría, pero no tiene la práctica para hacer llegar esa información a los estudiantes. Y es una de las limitantes también. Por eso digo, las instituciones deben de desarrollar capacitaciones a los docentes en, vamos a decir, antes, durante y después de cada semestre. Hay universidades privadas aquí en Venezuela donde tuve la oportunidad y al menos en cada inicio de semestre hacían talleres de inducción que permitían fortalecer la práctica de esos profesionales. Pero hay universidades públicas que no se están abocando a eso. En mi caso, por lo que vine observando, que ya vengo planteando, de la dificultad de no saber redactar objetivos y actividades de aprendizaje, propuse un taller que tenía que ver con redacción, formulación de objetivos de aprendizaje, y eso quedó ahí en el olvido. Entonces, si yo soy profesor, al menos yo me he dedicado, me he formado, me he preocupado y ocupado por eso. Yo sigo trabajando con mis estudiantes, más no me voy a dar mala vida. Es lamentable que no nos consideren cuando queremos aportar algo, pero bueno, no podemos obligar tampoco a nadie. Una forma de formar es partir de los intereses de un tema de interés para generar. Julia Carrullo, claro, es que eso es esencial. En los proyectos de aprendizaje en primaria, en la edad de educación básica, muchas veces esos proyectos, el docente coloca una temática o varias temáticas en la pizarra y los estudiantes seleccionan cuál. Pero ¿por qué no lo hacemos de manera diferente? Vamos a decirles a los estudiantes qué les gusta, qué quieren conocer, y de toda esa diversidad unimos microproyectos y hacemos luego el proyecto del salón. O sea, ¿por qué decirle al estudiante que va, este es tu proyecto, si ese no es el que a él le gusta? Entonces, seguimos limitando desde temprana edad el desarrollo del conocimiento y el pensamiento de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, para que ese sentido crítico, reflexivo, liberador, creativo y transformador se dé, señores, tenemos que saber cuál es nuestra práctica docente. Y para poder entender cómo vamos a desarrollar esa práctica docente, tenemos que conocernos nosotros mismos, qué tipo de docentes somos. Muchas veces, y una actividad que hice yo con mis estudiantes de filosofía y de didáctica, es que ellos observaran cualquier otro docente de su semestre. O si ya estaban trabajando, pudieran observar un maestro de la escuela donde estaban haciendo sus prácticas y le hicieran preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de docente te consideras tú? Luego de esa respuesta le iban a preguntar, ¿qué estrategias implementas tú para el desarrollo de tu clase? Entonces, en esa respuesta, el estudiante iba a comparar. Si el docente me dice que es constructivista, pero está aplicando estrategias que no son de construcción, entonces el docente, por quedar bien en la respuesta del instrumento, dice que es constructivista, pero eso es su teoría. Pero cuando yo voy a ver cómo desarrolla su clase para comprobar lo que me dice con la realidad actual, con la práctica latente, vemos que no hay relación entre una cosa con la otra. Entonces ahí está uno de los problemas, porque tampoco queremos reconocer que tenemos ciertas dificultades y cuando no las reconocemos, por lo tanto, no vamos a dejar que nadie nos emita cualquier comentario. Y todo ello es porque la educación debe plasmar un proceso universal. ¿Ok? Entonces,
Fíjense la segunda pista. Ahí tienen que responder otra vez sí o no. Dice, la investigación universitaria debe buscar generar nuevos conocimientos o resolver problemas relevantes para la sociedad. Si una investigación que se desarrolle totalmente, Edwin, una investigación que se elabore al final no llegue a una solución, es una investigación que no debió hacerse, es una investigación que no tuvo pertinencia, es una investigación que no tuvo viabilidad ni factibilidad. Es una investigación más del montón, como se le denomina muchas veces. Porque una investigación, sí, como digo yo, tiene obligatoriamente que arrojar un resultado, un cambio, una transformación. Porque si estamos estudiando un problema y estamos empleando o aplicando un instrumento para conocer cuáles son esas situaciones que están generando ese problema y que esos resultados son los que nos van a permitir a nosotros poder llegar a las reflexiones finales o las conclusiones y por lo tanto reflexiones, entonces, señores, tenemos que dejar de por sí esa investigación un cambio, una transformación, para que los procesos tradicionales se conviertan ahora en la adaptación de las nuevas exigencias y demandas de la sociedad actual. Entonces, por eso es que es muy importante guiar de manera correcta a nuestros estudiantes en el desarrollo de su investigación. En esta parte, cuando no se tiene claro el problema, difícilmente se puede tener un resultado significativo. ¿A qué me refiero? Muchas veces el problema que se describe no es coherente con las interrogantes de la investigación y con los objetivos de la investigación, porque de dónde emergen las interrogantes y por lo tanto, quiénes dan lugar a la formulación de los objetivos. Lo primero que se debe considerar en una investigación es cuál. Cuál es lo novedoso de esa investigación que dé nuevo producir. A nuevo producir, ¿correcto? Hay personas que dicen, no, no hagas esa tesis porque ya esa tesis muchas veces la han hecho. Bueno, en cierta parte es cierto. Hay muchísimas tesis, por ejemplo, en Venezuela, que he escuchado muchísimas tesis, estrategia docente, aprendizaje. Muchas. Pero si vamos a aplicar un poco lo que dice Andrés, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Cuál es tu novedad? ¿Cuál es tu diferencia de esta tesis que ya se ha hecho tantas veces? Bueno, ahí en el grupo hay alguien que se va a reír un poco. Ella fue mi jefa en una universidad. Ella es funcionaria policial. Yo una vez hice un comentario porque muchas de las tesis de los funcionarios policiales en esa universidad que tuve la oportunidad de trabajar, trabajaban temas de violencia de género. Y yo les decía, si hay tantas investigaciones de violencia de género y están formando tantos policías, ¿cómo es que sigue subiendo el índice del delito de violencia de género? ¿Qué se está haciendo entonces? No hemos minimizado esa parte. Entonces, en mi opinión, le pregunto, ¿por qué no estudiar también el componente psicológico de quienes fungen como víctima y como victimario para ver si entonces así es que podemos minimizar ese índice del delito de violencia de género? Porque vamos a decir, en ese delito, lo que mayormente se trabaja es que el hombre va preso porque le pegó a la mujer. Ajá, y cuando la mujer le pega al hombre, ¿qué se hace? Porque hay una ley que protege a la mujer, pero creo que por allí hay una ley que protege al hombre, pero no se está utilizando. Entonces el hombre queda golpeado y ella se ríe y el hombre queda golpeado, pero va preso porque le pegó a la mujer por defenderse. Ajá, entonces, ahí es donde está la situación. Hay muchas tesis de investigación sobre la lectura, pero no hay avances sobre el mejoramiento de estas. Sí, eso es otra de las investigaciones que hay por montones, pero no hemos visto los cambios. Pero es por eso, porque llegamos a resultados numéricos únicamente, pero no vamos a la práctica. Y son los números los que nos están dando a nosotros
esa alerta, esa luz roja para decir, oye, aquí hay un problema, tienes que abordarlo. Y es allí donde entra el papel de la investigación cualitativa en su método de investigación-acción participativa. Porque si bien es cierto, los estudios fenomenológicos nos permiten a nosotros poder describir significados y poder entender y comprender por qué una persona se comporta de tal manera o por qué no aprende ciertos contenidos. Eso nos lo permite a nosotros la investigación fenomenológica, porque sus autores es lo que nos enuncian esa parte, describir significados propios de las experiencias y vivencias de un fenómeno en cierta persona. La etnografía nos permite a nosotros caracterizar situaciones propias de una cultura y la investigación-acción, por esa herramienta fundamental que se denomina plan de acción, es donde nosotros podemos, a través de esos números, generar propuestas de transformación y cambio de esas limitantes que hemos venido observando con estudios de investigaciones cuantitativas. Correcto, sociocrítico, ajá, así es. Y en ese paradigma sociocrítico es donde entra el método de investigación-acción participativa. Así es. Continuamos. Fíjense que acá hay una estrategia que nosotros también podemos implementar y que tiene mucha relación con el trabajo de la investigación, porque fíjense, selecciona tu acertijo, exploro y aprendo. A ver, los primeros 10 que escriban del 1 al 10, vamos a trabajar la actividad, no quiere decir que los demás no van a participar, sino que por tiempo y espacio vamos a hacer el ejercicio con algunos y los demás entonces pueden responder una vez que descubramos esos acertijos. Pero necesito que al menos 10 de ustedes escriban el número 1, el otro el 2, el otro el 3 y así sucesivamente. Ok, 5, 6, me faltan 8 números más. 5, 6, 3, 4, 3, 8. Me faltaría el 9, el 1, el 2, 9, 2, 1 y 10. Me falta el 2, el 1 y el 10. ¿Ok? El 10, el 1. Ok. Fíjense allí. Voy entonces con José Gregorio primero. En su acertijo, vamos a ver qué le sale. Si lo quiere hacer y quiere encender la cámara, porque les digo, ahora sí les digo después que respondieron, que los acertijos no son todos de algunas preguntas que debemos responder, sino que para darle ese toque picoso, ese toque interesante a nuestros estudiantes, tiene algunas penitencias que cumplir, ¿no? Entonces vamos a ver qué tiene el número 1. Y nos lleva a que dice que hay que bailar la Macarena. José Gregorio, no sé si se atreve a bailar la Macarena. Bueno, si no quiere, no importa. Pero fíjense, es más o menos para que conozcamos un poco la dinámica que podemos trabajar en la elaboración de estas estrategias a través de los recursos digitales, que son estrategias tradicionales, pero que las estamos innovando en ellas, haciendo el uso de la tecnología. ¿Por qué coloqué la Macarena? Bueno, porque es algo que en cierta parte a mis grupos de estudiantes les coloqué y les ha causado tal sensación que muchas veces dicen, profe, vamos a bailar otra vez la Macarena. Ah, bueno, están diciendo que José Gregorio baile. No sé, entonces, José Gregorio entonces tiene que encender la cámara y bailar ahí la Macarena entonces. Si no lo quiere hacer, no importa. En este caso no le vamos a poner penitencia por no cumplirla. Una penitencia adicional por no cumplirla, no importa. La intención es que entendamos la actividad. Entonces, José Gregorio encendió la cámara, vamos pues. Vamos a ver. No, no tenemos audio, pero no importa, hágalo paso. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena! Bueno, al menos se la gozó. Eso es importante. Gracias, José Gregorio, por tu participación. Te felicito por eso. Y es que el hecho de que seamos adultos no quiere decir que no juguemos, que no nos hagamos niños, porque es que el hacernos, el sacar ese niño que llevamos dentro nos va a permitir a nosotros disfrutar junto a los estudiantes, porque si no disfrutamos en conjunto con ellos, no estamos estableciendo relación, un clima de confianza para que ellos quieran participar. ¿Ven? Hasta felicitaciones tiene José Gregorio de todo el público. Se lo ganó. Ok, volvemos entonces al inicio y voy a ver quién por acá me había dado el número. Chico, nadie me dio el número 2. A ver, ¿quién me quiere anotar el número 2? ¿Alguien que por ahí esté?
Nadie me anotó el número 2, me falta ese acertijo. Bueno, vamos a dejar entonces el número 2 para hacerlo aparte. El número 3 tenemos a Edwin con Yanalis. Vamos a ver qué le sale el número 2 y cualquiera de los dos puede responder a lo que le salga. Dice, ¿qué estrategias emplea un docente constructivista? Yanalis, Edwin o quien que lo quiera apoyar y lo ayude. ¿Qué estrategias emplea un docente constructivista? A ver, les leo. Yanali, Edwin o cualquier compañero que bien quiera participar, que quiera aportar, que quiera opinar, ¿qué estrategias emplea un docente constructivista? Una, dos, tres, las que quieran mencionar. Muchos ayer dijeron que eran docentes constructivistas. Entonces vamos ahora a demostrar que sí somos lo que decimos. Ajá, no quieren escribir o quieren puro bailar. Ajá, vamos a ver, aquí creo que me escribieron. Construcción de mapas mentales, trabajo cooperativo, en grupos, en pareja, trabajo en grupo colaborativo, sí, claro. Lluvia de ideas. Exacto, la lluvia de ideas nos da lugar para luego hacer la construcción de ese conocimiento. Elaboración de esquemas, pensamiento crítico, talleres dirigidos, mesas redondas. Y fíjense que si ustedes utilizan que los estudiantes elaboren un juego como estrategia para aprender un tema, también somos docentes constructivistas, pero lo hacemos mucho más interesante. Mañana tendremos otro juego que no lo vamos a ver hoy, que es un juego tradicional que mucha gente le gusta y yo lo convertí en un juego digital en mis habilidades. Obviamente no soy experto en el área de la tecnología, pero con mis habilidades le di ese toque digital a ese juego tradicional. Una vez también estando en Colombia, nunca en mi vida, mi formación es para trabajar con educación de bachillerato, lo que es actualmente media técnica, media general, es decir, en secundaria. Cuando emigro a Colombia me tocó trabajar con primaria, niños de cuarto y quinto grado y primer año que es sexto grado allá en Colombia. Eh, y como yo también venía empleando esas estrategias, yo le dije a los niños que elaboraran cualquier juego didáctico que les permitiera a ellos aprender un contenido de esa materia. Y unos llevaron una ruleta, otros llevaron el juego del gusano que lleva escaleras, otros llevaron un juego de memorias, otros llevaron un ludo. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos integrar y darle el papel protagónico a nuestros estudiantes para su propio aprendizaje. Exacto, creación de un cuento que venga a través de que ellos llegamos de vacaciones y vienen los estudiantes, le decimos que nos eche ese cuento, que nos cuente la historia de cómo le fue, a dónde fue, qué visitó, qué conoció. Entonces, todo eso nos va a permitir a nosotros integrar a nuestros estudiantes. Construcción de un padre. Ese padre es una herramienta digital que también se usa mucho para crear historias. Sí, es muy bien. Ok, vamos al inicio entonces. Muy bien por su participación y activismo. Vamos ahora a ver quién nos respondió al número 4. Está Rosa Bellorín. La dejaron sola, chicos. No tiene ayuda. A ver, Rosa, te tocó contar un chiste. Rosa Bellorín. Bueno, no nos dan permiso para el audio, pero Rosa nos puede ir escribiendo ahorita en el chat ese chiste. A ver qué tal. Que a veces la intención es que a veces hay chistes malos, pero como lo sabemos contar con tanta jocosidad, es lo que nos lleva a reírnos bastante. Pero Rosa, como no nos permiten el audio, estando en el lugar de participante, en el chat te tocará escribir el chiste. Y nosotros luego yo lo leo y lo compartimos a ver qué tan buena eres contando chistes. Fíjate que esa también es una estrategia de construcción. En el número 5, vamos a ver quién nos respondió. Tenemos a Yesenia, Yesenia de Camacho. Vamos a ver qué tiene el número 5. Realizar ejercicios de estiramiento. A ver, Yesenia, enciende tu cámara y todos los que quieran encender la cámara
van a seguir los ejercicios de estiramiento que Yesenia en este momento nos va a guiar. Yesenia va a ser nuestra guía de entrenamiento, nuestra guía física para realizar esa serie de ejercicios hasta yo. Yo me voy a unir. A ver, Yesenia, puedes encender tu cámara y poder ver cuáles son los ejercicios que nos vas a enseñar el día de hoy. Bueno, ya Liliana ya activó su cámara esperando a Yesenia. Bueno, creo que a muchos. Edwin ya activó su cámara. Estamos activos, queremos hacer ejercicio. Vamos a sacar músculos. Así es, Edwin. Vamos a sacar músculos. Ajá, totalmente. Alejandra, bueno, yo no sé si es que no me sale por la forma en cómo estamos compartiendo la pantalla. A ver, a ver. Rosa no me sale. Bueno, pero vamos. De todas maneras, no sé si Alejandra, Juliana quiere ser la guía del... Ah, no, Edwin. Bueno, Edwin quiere. A ver, Edwin, ajá. Manos arriba. Seguimos a Edwin en lo que está haciendo. Y estiramos. A ver, Alejandra, vamos a hacerlo. Unámonos. Ajá, Edwin. Ok, ¿cuál es el siguiente ejercicio? Ajá, nos levantamos también. Vamos a estirar. Al lado. Ajá. Al otro lado. A quién le estará sonando por allí las caderas, las rodillas? Quién estará oxidado todavía por allí? A ver, o a menos dos más. Ok, ajá. Dos ejercicios más. Ajá, cadera, movimiento de cadera a los lados, ajá, en círculo. Movimiento de cadera, ok. Ahí yo creo que, ajá, al lado contrario. Ok, un último ejercicio, Edwin. Ah, bueno, listo, ya lo terminó. Perfecto, gracias. A ver, escriban en el chat qué les pareció ese entrenador que tenemos hoy en día acá. ¿Qué les pareció ese entrenador? Escriban en el chat que, a ver, quiero leerlos. Doble clic sobre la pantalla. Oxidados no es estar crocante. Eso está muy bueno. No se ven las cámaras de los compañeros. Yo tampoco los vi a todos, pero quizás es por la forma como tenemos compartido la pantalla. Se relajó, qué atlético, así es. Es que esto es lo que nosotros tenemos que hacer en la educación, en nuestros salones. Y a veces podemos romper esos esquemas y esos estereotipos y nos vamos al patio. Vamos al patio, allá hacemos ejercicio, allá corremos, allá nos estiramos, porque el estudiante cuando ve otro contexto, para él va a ser mucho más productivo. De verdad que este grupo me encanta, de verdad que sí. Ok, el número 7, si no me equivoco, sí, señor. A ver, ¿quién anotó el 7? El 7, el 7, me lo dejaron solo también, no puede ser. Vamos con el 8, el profesor Alonso. Y le tocó una pregunta y todos también pueden participar. ¿Qué estrategias fortalecen la práctica investigativa en estudiantes universitarios? ¿Qué estrategias fortalecen la práctica investigativa en estudiantes universitarios? Ajá, los empiezo a leer por allí. Si quieren, tómense un tiempecito, piensen bien sus respuestas antes de responder el pensamiento crítico, solución de problemas, totalmente de acuerdo, la curiosidad, temas de su interés. Fíjense que una de las que yo tengo que estamos empleando es una de las estrategias que podemos fomentar o fortalecer la práctica investigativa porque el acertijo son, es- si vemos aquí, son cajones que tienen pistas, que tienen situaciones que vamos a implementar todo lo que ustedes ahorita están diciendo allí. Porque resolver un problema es una pista, un acertijo que se puede encontrar en esa caja y que al unirlas es lo que nos va a poder permitir a nosotros entonces resolver ese problema. Es más, hay una herramienta que es de investigación que se llama TumTum. Cuando puedan en el internet o yo luego se las muestro, TumTum es mucho para los estudiantes de primaria, pero la podemos adecuar también para estudiantes universitarios
Y ese tuntún es como si tuviese laberinto donde el estudiante tiene que buscar algunas pistas, algunos acertijos, que cuando las va uniendo, va creando o obteniendo la respuesta. La seguridad de la realización de las cosas planeadas, sí, es muy importante. José Gregorio, voy a hacer una pausa en tu comentario, que me parece sumamente importante, que a veces los docentes interrumpimos esa seguridad de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque no sabemos orientarlos. O porque lo que comentó ayer, no recuerdo quién fue, que cuando el estudiante ya tiene algo elaborado, que él considera que por fin entendió y comprendió, el docente le dice, no, eso no es así. Y ese no es el discurso que hay que manejar. Es decir, el estudiante, esto lo podemos mejorar haciendo esto y haciendo lo otro. Pero si nosotros de sopetón a la primera nos vamos y le decimos, no, tú estás equivocado, todo esto no sirve, todo esto está malo, el estudiante ahí lo bloqueaste por total. No estás ayudando a su avance. Mentoría, asesoría, eso es sumamente importante. Ok, vamos ahora con los que respondieron el número 9, que creo que yo ahorita lo utilicé como 6, fueron Julia y Lodi. Y Carolina fueron quienes tomaron el número 9. Y el 9 dice, ¿cuáles son los elementos de una secuencia didáctica? Si tuvieron presentes los tres el día de ayer y somos docentes, la podemos responder. ¿Cuáles son los elementos, ejemplos, parte del docente, cómo puede transformar la investigación en diferentes ámbitos? Como le dije, en primaria, te voy a dar una estrategia, Milenis, una estrategia mientras los demás van respondiendo a esta pregunta. Carolina, Lodis y no recuerdo el otro participante, pero una estrategia fundamental es que tú crees en tu aula, en tu espacio, un laboratorio de investigación, donde los enseñes a ser exploradores, donde los enseñes a adentrarse a ese proceso de búsqueda de objetos, de información que le permitan a ellos crear una teoría a través de la descripción de un elemento. Todo ello es a mí fundamentalmente crear o traspolar o transformar esas cuatro paredes a un laboratorio de investigación es lo más fascinante que podemos hacer para nuestros estudiantes. Y otro ejemplo de una estrategia es la que yo estoy aplicando ahorita, que es el acertijo. Ese acertijo nos permite, primero, despertar el interés del estudiante, estimular su participación, su creatividad, y por lo tanto va a permitir que ellos se entretengan y se recreen buscando respuestas para resolver un problema. Inicio, desarrollo y cierre, correcto, totalmente. Bueno, creo que esa estaba bastante fácil. Y los que respondieron el número 10, mientras siguen respondiendo, no importa, yo los voy leyendo de manera simultánea, pero voy a verificar primero quiénes fueron para darles nombre. Tenemos en este caso a Henderson y José Manjarres, el número 10. ¿Qué nos habrá tocado en el número 10? Cantar los pollitos, dice. Fíjense que, bueno, no nos permiten otra vez el audio, pero es una actividad que en su momento nos hace reír, pero también nos va a relajar. Edwin como que también quiere cantar los pollitos, dicen, porque encendió la cámara, la quitó, no quiso ahora. Incluyendo tiempo, rol del docente y otras más. Se puede enviar a los smartphones. ¿Quién no se sabe la canción de los pollitos? Dice. Hasta los hijos se le cantan, no los cantaban a nosotros cuando estábamos pequeños. O sea, y cantarlos, yo creo que trasladar a un adulto a la etapa de niñez les va a permitir relajarse muchísimo y ahí eso va a aprovechar ese aprendizaje por completo. Edwin, me preguntas, ¿se puede enviar a los smartphones? ¿Qué cosa me preguntas? ¿La presentación que estamos manejando o la actividad del acertijo? Pregunto. Bueno, exacto, Isabel. En esto lo que tú comentas es muy importante porque a veces ni los profesores tienen claro cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y eso es un factor fundamental para que el aprendizaje se dé. En este caso, si es un smartphone que pueda tener, que tenga la aplicación para abrir presentaciones de Office, de PowerPoint, de Word, sí lo puedes hacer. Sí tiene la posibilidad porque la puedes activar. ¿Cómo la activas? Obviamente ellos tienen que hacer una presentación en pantalla completa también para que
la actividad del acertijo pueda tener avance. Les explico. Fíjense que acá los números 1, como están viendo, el 2, el 3 y todos los números tienen una rayita. ¿Qué significa esa rayita? Eso es que se colocó en hipervínculo. Ustedes saben qué es un hipervínculo. En el Internet, cuando nosotros estamos buscando información, hay páginas web que tienen palabras en azul o que tienen números o palabras con una rayita. Eso es un hipervínculo. ¿Qué es el hipervínculo? El que tú hacer clic allí te lleva hacia otra página. Entonces, eso es lo que yo hice acá. Por lo tanto, después de esta página que ustedes están viendo ahorita, que son 10 acertijos, vienen 10 láminas donde están todas las preguntas o las penitencias que yo coloqué. Entonces, el número 1 me lleva para la siguiente, el 2 para la otra, y así sucesivamente. Y por eso que para no estarme regresando ni tanto, a cada página yo le coloqué, si ven acá, el botón de inicio. ¿Cuál es el botón de inicio? La lámina o la presentación donde tengo las cajas de acertijos. Fíjense, ahí está. Entonces, ya una vez estando, fíjense, aquí están cada una de las láminas que están enlazadas con los números de la caja del acertijo. Entonces, tenemos acá una información que también nos va a permitir a nosotros reforzar bastante lo que hemos venido enunciando. ¿Okay? Entonces, Fernández en el año 2000 establece unas características o una caracterización de lo que debe ser la actuación del formador universitario. Vamos a leerlas, vamos a discernirlas y vamos a ver qué tanta aplicabilidad tienen ellas en la realidad actual, en cada uno de los contextos donde nosotros estamos inmersos o donde estamos desarrollando nuestra práctica docente. La primera caracterización que nos plantea este autor es que la necesidad del cambio implica un cambio de actitud y adquirir nuevas competencias profesionales. Y creo que esto lo hemos relatado mucho, lo hemos hablado mucho, de que si un docente no reconoce cuáles son sus limitantes para poder adecuarse, adaptarse a los tiempos actuales, entonces ese sesgo, esa mente cerrada, no va a permitir que esos cambios se puedan dar. Si no nos abrimos a nuevos panoramas, a nuevos cambios, a nuevos paradigmas, a nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, nunca vamos a generar ese cambio. Y si no hacemos ese cambio en nosotros, no lo vamos a poder transferir a nuestros estudiantes. Entonces, no podemos pretender, que es un error, muchos docentes no podemos pretender que nuestros estudiantes respondan una pregunta como nosotros queremos que ellos la respondan, porque el cerebro de ellos es de ellos, no es de nosotros. Y las experiencias y las vivencias que nosotros hemos tenido como profesionales no son las mismas que nuestros estudiantes tienen. La corporación, Edwin, la corporación en su momento se encargará. Yo les estoy haciendo llegar a ellos ya todo el material y ellos en su momento les harán llegar los enlaces de las grabaciones y por lo tanto el material que se estaba utilizando. Esa parte administrativa se encarga la corporación. Entonces, ahí muchas veces los docentes aplazan a los estudiantes en las respuestas de una pregunta porque no respondieron como yo, el docente, quería o esperaba que ellos respondieran. Error Farragal. Ahí eso no se puede comentar. Porque la libertad de pensamiento y las experiencias son diferentes a las de nosotros. Entonces, sí tenemos que orientar al estudiante a que dé una mejor respuesta, pero no podemos pretender a que respondan igual que nosotros. ¿Okay? El segundo elemento que establece como caracterización es la aplicación práctica de la investigación-acción como elemento de mejora de la propia práctica profesional. Si bien es cierto, nosotros en nuestra aula de clase estamos aplicando toditos los métodos de investigación. Estamos trabajando con la investigación cuantitativa cuando vemos que de una evaluación de los 30 estudiantes, el 15%, ejemplo, salió aplazado. Pero entonces ahora vamos a ver por qué salió aplazado. Hacemos un estudio quizás fenomenológico. Y cuando vemos entonces la parte numérica con la fenomenología que nos empieza a dar insumos suficientes para poder entender por qué el estudiante salió aplazado, vamos entonces a la aplicación práctica de la IAP para entonces
transformar para que una próxima evaluación ya los estudiantes no salgan aplazados o quizás en vez de tener el 15% tengan menos el 3% de aplazado. Y ahí estamos viendo ya lo que inicialmente vemos es el cambio, la transformación. ¿Y eso se da dónde? En el cambio y modificación y transformación de nuestras estrategias, nuestros métodos y nuestras técnicas. Todo ello como un elemento de mejora de la práctica profesional. ¿Okay? Muchas veces me detengo acá porque a veces el docente que está en aula no hace investigación, sino el que da seminario o simplemente cuando hace un estudio de posgrado. No, señor. Todo docente tiene que hacer investigación porque cada vez que entramos al aula estamos observando. Y la observación nos da fuente de información, nos da situaciones, no, nos da problemas que tenemos que atacar, que tenemos que abordar para que nuestro salón se convierta en lo mejor que queremos. El trabajo en equipo, lo que le exige nuevas destrezas sociales. Esto es muy importante porque no todo el mundo sabe trabajar en equipo. En el trabajo en equipo tienen que haber valores plasmados, como el respeto, la comunicación, el saber escuchar, el respetar la opinión del otro, porque son varias personas con diversidades de pensamiento, con diversidades de gustos e intereses. Entonces, es muy importante también orientar el trabajo en equipo para que el resultado se pueda dar. Como otro aspecto de caracterización o característico es la existencia de otros protagonistas con quienes para relacionarse, para interactuar, intercambiar y dinamizar la realidad educativa. ¿A qué me refiero con esto? Aquí dice Milenis, debemos tener cuidado de cómo se redacta la pregunta, es decir, si tu pregunta explica con tus propias palabras, reflexiona, estas respuestas no se pueden cuestionar. Totalmente de acuerdo. Gracias por la aclaración. Ahí está, sine qua non, no hay otra opción que hacer. Entonces, ¿a qué me refiero yo con la característica 4? Si nosotros hacemos intercambio de saberes, si nosotros podemos interactuar en la universidad, hay muchas secciones de las mismas unidades curriculares que facilitamos diferentes profesores. Por ejemplo, en la unidad de didáctica general, que es una de las que yo facilito, hay 3 secciones del proyecto de educación física, del proyecto de educación integral, del proyecto de educación social, y bueno, hay más, porque está el proyecto de orientación, el proyecto de lengua y literatura y todos los proyectos de educación que están en la universidad donde yo laboro. Si todos los profesores nos unimos e impartimos nuestros conocimientos de una manera como nosotros lo hemos aprendido, pero adaptado a los estudiantes, y compartimos con las experiencias que los míos aprendieron, con los que el otro profesor aprendieron, creo que la producción y el aprendizaje va a ser mucho mejor, más fructífero, porque hay compartir de ideas, intercambio de saberes, donde a lo mejor un profesor tiene un conocimiento que el otro no lo tiene y se van fortaleciendo uno con el otro. Eso es lo que a lo mejor unos pueden conocer como una clase colegial, donde yo puedo invitar a otro profesional o donde puedo unirme en un mismo salón con 2 secciones donde somos 3 profesores diferentes y empezamos a hacer intercambio y compartir de saberes. El que continúa es la presencia de otros medios como las nuevas tecnologías que le permitan liberarse de la rutina, desestresarse, salir de esa monotonía en la que muchos docentes hunden a los estudiantes y que los lleva a ese aburrimiento, a ese desinterés. Entonces, es importante complementar las estrategias tradicionales con las estrategias tecnológicas o digitales o con otros espacios diferentes al aula de clase o al salón de clase o a los espacios de aprendizaje, complementando con actividades que promuevan el intercambio de saberes inter y extrainstitucionales. Lo que acabo de decir anteriormente se puede hacer no necesariamente con las mismas secciones de la misma materia de la misma universidad, sino con la misma materia de las mismas secciones de otras universidades que estén ubicadas en el mismo municipio. ¿Ok? Y otro elemento fundamental es que se debe desarrollar una actitud crítica frente a su manera de enseñar, pero que se pueda contrastar la teoría y la práctica educativa a partir del estudio reflexivo, desarrollando así actitudes
colaborativa. Si bien es cierto, es muy importante que se permita también hacer los trabajos individuales, porque en esa parte el estudiante va a explorar cómo lo puede hacer, cómo se le hace más fácil, cuál es la manera en la que él puede lograr ese objetivo, cumplir ese objetivo y obtener los resultados deseados. Pero también es importante que luego se hagan esos grupos o esos trabajos de grupo, esas dinámicas de grupo, para intercambiar esos saberes, atendiendo y entendiendo que tenemos diversidades de estudiantes con habilidades netamente diferentes, que unos tienen un ritmo de aprendizaje mucho más rápido, mientras que otros lo tienen mucho más lento, porque las experiencias y las vivencias también entre ellos han sido diferentes. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos eso, podemos jugar con esas potencialidades de cada uno de nuestros estudiantes como parte de la integración de saberes. ¿Cómo lo hago? Bueno, si este es bueno para la pintura, puedo hacer grupos donde estén juntos todos los de pintura, todos los de dibujo, todos los de escritura, y luego hacemos una integración diferente donde tengamos al que es bueno con la pintura, que es bueno con la escritura y que es bueno con la oralidad. ¿Ok? Entonces, así es que nosotros podemos hacer una mejor incitación a la producción del trabajo de la investigación. Entonces, vuelvo y repito, la investigación no se puede enseñar si yo no estoy activo en una investigación. El estar activo en la investigación no implica el ser profesor semestre tras semestre de los seminarios de investigación, implica es participar en proyectos de investigación, realizar, estar activo en una maestría, en un posgrado, escribir artículos, publicar artículos, participar en conferencias nacionales, internacionales, regionales, locales, en nuestra misma institución. Los trabajos de investigación de los de pregrado, posgrado, todos al final nos llevan a un resultado. Ese resultado lo podemos convertir en una propuesta de formación, una propuesta de capacitación para que tenga frutos nuestra investigación y que no la engavetemos, sino que la demos a conocer y de esa manera entonces vamos a estimular o a orientar a otros a que se unan y pueda que crearse que si nosotros socializamos, difundimos, damos a conocer un trabajo, un resultado, empezamos entonces a conocer personas que han hecho trabajos en relación al nuestro y vamos creando grupos o redes de investigación. Eso es otro elemento, respondiendo a una de las compañeras que me preguntó que diera ejemplos de estrategias que puedan enseñar la investigación y ese es uno, creando grupos o redes de investigación donde allí se puedan, vamos a decir, evocar, formular algunas preguntas que permitan potenciar ese pensamiento crítico y esa actividad de la investigación. Entonces, porque si estamos en contacto de actividad, participación, construcción, el estudiante obviamente se va a hacer más, se va a adentrar más, como le digo yo, una investigación hay que casarse de por sí con el método, con las teorías, porque eso es lo que va a hacer que nos va a guiar de manera correcta y significativa hacia el cumplimiento de los objetivos de investigación. Entonces, hasta acá, hoy día hemos finalizado. Lo voy a hacer, ahora voy a solicitar que ustedes me digan cuál fue la emoción o la sensación que tuvieron en la clase de hoy con un color, con un color. Y de una vez a ese color le van a colocar al lado qué emoción representa. Por ejemplo, rojo, pasión. Verde, tal cosa. José Gregorio, desde mi punto de vista, ¿dónde debes acudir? Primero sería a los centros de investigación. Cuando tú vas a un centro de investigación o a una red de investigación de la universidad donde tú estás, ellos te deben orientar porque son los que conocen claramente las políticas de investigación de esa universidad. Cuentan con los reglamentos donde están las estructuras, las posturas de investigación y luego ahora te vas
a los docentes de seminario de investigación y tú puedes comparar y contrastar en realidad si tu docente, tu tutor, tu asesor está alineado a esas líneas. Porque es muy importante, yo puedo entender que hay estructuras que ya están comprobadas científicamente, pero hay universidades que por una particularidad también diseñan sus estructuras de investigación indistintamente del enfoque que se pueda manejar. Entonces, si los docentes no están alineados con esas políticas, con esos lineamientos y con esas estructuras, lamentablemente tu asesoría allí te va a crear un retraso más que un avance. Ok, azul claridad, azul conocimiento, gracias. Naranja creatividad, verde de esperanza en el cambio, gracias. Amarillo luz del conocimiento, rojo alegría e interacción, verde amarillo inspiración, morado mi intelecto, amarillo esperanza, azul aprendizaje, me gustó mucho, verde celeste pasión y conocimientos. Gracias por la clase, un gusto, un placer, disfruto cada momento que yo puedo compartir mis saberes con otros más. Verde, sábana abierta, libertad, gracias, feliz noche, igualmente Julia, gracias por la clase de hoy y gracias a ustedes por su participación. De verdad que cada vez que entro a las clases con ustedes, entro con una expectativa y con esa esperanza de inspirar, de contagiarlos, porque yo digo algo. La educación es como la relación de pareja. Y no es solamente la relación de pareja, sino como la relación que nosotros podemos tener con nuestras plantas. Si no las regamos, si no hacemos, hay que enamorar para que los estudiantes quieran entrar a nuestra clase, tengan entusiasmo, estén participativos, estén activos en nuestras clases. Lo que tenemos que hacer es que nuestros estudiantes se enamoren y de esa manera ya los tenemos ganados. Pero eso sí, como una relación, cuando enamoramos, tenemos que seguir enamorando, no podemos descuidar para que se desenamoren, porque perdimos, ¿ok? Entonces, no sé si integrantes y miembros de la corporación quiere darles alguna información para que puedan entonces complementar la parte administrativa. Les doy el paso. Muchísimas gracias, profe Henry, por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron. Recuerden, la invitación es a que nos acompañen a la formación que es completamente gratuita desde la primera clase hasta la última. Si ustedes desean recibir material de estudio, grabaciones, certificados, el aporte es de tan solo $30 por la SIL o $40 por universidad. Allí les estoy compartiendo el grupo oficial para que las personas que realmente deseen recibir eh, este material se puedan agregar y puedan hacer su aporte. Pueden hacerlo hasta el día miércoles, hasta el día jueves, perdón. Es la fecha tope para que puedan hacer su aporte y de esa manera garantizar que cuando estén terminando la formación reciban el certificado por la SIL. Los que opten por certificación de universidad, sí nos dan un plazo entre 15 a 20 días hábiles porque nosotros debemos enviar paquetes. No nos reciben grupos pequeños, sino grupos después de 100 participantes. Es por eso la demora en los certificados por convenio. ¿En qué banco para Colombia? Para Colombia hay Bancolombia, Nequi, Caja Social. Por eso, agréguense a este grupo que allí van a recibir la información de métodos de pago. Si tienen alguna duda, por favor, también pueden hacerla saber en este momento para aclararles. Isabel, te acabo de responder por escrito, pero permiso, Rosa, de una vez te respondo. Los errores que debemos de evitar a la hora de planificar, como te acabo de escribir, es nunca, nunca hacer una planificación sin antes conocer nuestro grupo de estudiantes, porque tenemos que conocer cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus limitaciones y cuáles son los conocimientos previos que ellos poseen para a partir de allí saber cuáles son las estrategias que vamos a implementar. Adicional a ello, nunca se debe formular objetivos en función a lo que yo docente voy a realizar. Y tampoco que hay que considerar que debe existir una relación estrecha, totalmente directa entre el objetivo y la actividad para que podamos cumplir con los aprendizajes de manera significativa. Gracias. Muchísimas gracias, profe.
Sí, recuerden que el material de estudio se les entrega a las personas que hagan su aporte. Entonces, una vez que ustedes hagan el aporte, nosotros los vamos a estar agregando a un grupo privado y es por allí donde van a recibir el material de estudio una vez esté disponible. Agréguense aquí que allí los va a estar atendiendo la asesora Giselle Álvarez. Si no tienen para pagar completo, se pueden comunicar con ella y pueden hacer un aporte. Ya una vez que terminemos, tienen hasta 3 días hábiles para completar el pago y de esa manera recibir la certificación. Feliz noche para todos, que descansen. Nos vemos mañana en nuestra tercera clase.